Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons rencontrer Quentin pour interpréter l'œuvre de Augusto Ferrer Dalmau. Bonjour. Cette œuvre est une peinture qui représente Don Quichotte sur son cheval avec Sancho sur ce qui s'apparente à un âne. Ils sont tous deux sur la plage avec en second plan sur leur gauche des bateaux et loin derrière eux une falaise. Pour guider l'interprétation, nous allons vous poser 4 questions. Première question. Avez-vous une idée de pourquoi Don Quichotte tient à la main une lance utilisée pour les joutes au Moyen-Âge, Quentin? D'après moi, il s'imagine aller au combat avec Sancho. Avez-vous eu des difficultés pour identifier la raison pour laquelle Don Quichotte et Sancho sont sur cette plage? Je pense que c'est bizarre qu'ils soient sur cette plage car ils ont l'habitude de combattre dans la Manche. Qu'est-ce que le tableau en dénonce? Il dénonce encore une fois la stupidité de Don Quichotte en étant supérieur à Sancho. Don Quichotte est prêt à combattre alors qu'il n'y a aucun danger. Quelles sont les 3 parties du tableau? Au premier plan, nous voyons Don Quichotte et Sancho. Au deuxième plan, nous voyons des bateaux échoués sur la plage. Et au troisième plan, nous voyons le ciel et la montagne magnifique. Merci à tous. Gustave Doré es un artista de nacionalidad francesa. Su nombre es Paul Gustave Louis Christophe Doré. Nace el 6 de enero de 1832 en Estrasburgo. Muere el 23 de enero de 1883 en París. En el primer plano se puede ver 3 ratones, una caja de gigante y libros, y al lado de los ratones 2 personajes, un hombre y una mujer. En el segundo plano hay Don Quijote, quien está atacado por su imaginación. Podemos ver Don Quijote está asustado porque su locura se vuelve cada vez más importante. Está leyendo de sentado. Lleva pantalones cortos, botas y lleva camisa. Representaciones de lo que aparece en las novelas de caballería como las películas, las historias de amor. Doré pone en escena en el hecho de que Don Quijote mezcla la realidad con su imaginación. El grabado evoca el miedo y la locura. Este grabado denuncia el hecho de que Don Quijote está excluido de la sociedad y está encerrado en su burbuja. Este grabado tiene 2 significados. Puedo pensar la es solo que escuro en la locura. Puedo verlos en un mundo imaginario. Nos encanta el grabado porque la historia de Esta obra es de Adolf Rottler. Es un artista alemán del siglo XIX. Nace el 28 de junio del 1805 y muere el 9 de diciembre de 1875. Vamos a presentar la obra Don Quijote leyendo libros de caballeras en su estudio. Esta obra es un cuadro que fue pintado en 1834. Esta obra es de estilo figurativo. En el centro de esta obra hay Don Quijote en una butaca estropeada. Podemos ver muchos libros que están por el suelo y algunos ordenados. Don Quijote lleva un gorro rojo, pantalones y zapatos verdes y un chaleco verde. Don Quijote está leyendo un libro de caballeras. Está muy concentrado. En una mesa aparece una armadura y una lanza. Hay diseños en el muro. Don Quijote es mayor, alto y su pelo es gris. Está en el interior de una casa en una habitación pobre. El autor alude a la locura de Don Quijote con el desorden en la habitación y evoca también la soledad de Don Quijote. En nuestra opinión, el autor describe muy bien a Don Quijote. Nos gusta esta obra porque es muy interesante porque hay muchos detalles y cosas que decir en esta obra. Es una ilustración de 1835 de Juárez David, sacada del primer volumen de Don Quijote, escrita por Cervantes. La obra no tiene título porque hace parte de un libro. Juárez David nace en 1808 y muere en 1895. Es francés. Su verdadero nombre es Ron Baptiste David. Es ilustrador, pintor y litógrafo. Un litógrafo es una persona que pinta sobre piedras.
Se trata de una pintura sacada de una edición francesa de Don Quijote de la Mancha. Esta obra es de estilo realista. Hay que efectos de movimientos. Se trata de la famosa escena de Don Quijote y los molinos. La obra tiene matices claros en el primer plano gracias a la luz natural. Hay contrastes claros y oscuros entre el primer plano y el segundo plano. Las líneas de la ilustración son diagonales y el sentido de las aspas de los molinos y hay un efecto de profundidad gracias a la continuidad de los molinos. Don Quijote es alto, mayor y tiene el pelo corto y gris. Lleva una armadura y un escudo atado en su brazo. Su casco fue expulsado de su cabeza. Don Quijote está estirado por el suelo al lado de su caballo. Sangra y se puede ver que sufre Sancho, es muy burro y gordo, es el escudero de Don Quijote. Tiene una chaqueta amarilla con charreteras rojos, una camisa blanca y pantalones. Tiene el pelo corto moreno, se ve desesperado. Rocinante es el caballo de Don Quijote y está estirado. Tiene vestido y tiene una melena negro. El burro de Sancho Panza está de espalda, es gris, parece comer, tiene una menta sobre la espalda. Gracias a su armadura y aún su caballo se puede adivinar que Don Quijote es superior a Sancho en nivel social. Parecen cómplices porque Sancho viene al rescate de Don Quijote cuando pelea con los molinos y acaba por el suelo. Pasea en la Mancha, en el centro de España. Don Quijote y Sancho están en el campo, en un campo de molinos. Pasea en el siglo de oro durante los tiempos modernos y en la ilustración podemos imaginar que es la primavera, es de día. El cuadro refleja que los molinos dan vueltas y que hay viento. La imagen pone en escena y la locura de Don Quijote. En el primer plano se puede ver a Don Quijote y Rocinante que están estirados y hay Sancho que está de pie y asustado. En el segundo plano solo hay molinos. La obra denuncia que Don Quijote está tan metido en el mundo de la caballería que no ve nada más, cree que son gigantes y quiere luchar contra ellos. La obra evoca la soledad porque está solo cuando va a luchar contra los gigantes. Hemos escogido esta obra por la luminosidad que proporciona. Se puede ver movimiento en una imagen fija.